¿Habían ustedes visto alguna vez Why We Fight? La serie de 7 películas dedicadas a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la participación de los aliados, dirigida por Frank Capra y Anatole Litvak. Hoy en Cines de Arte y Autores vamos a estudiar el texto que André Bazin dedica a esta serie. A propósito de Why We Fight, historia, documentos y actualidad. Este es un artículo que André Bazin escribió para la revista Sprit en 1946. Comienza Bazin refiriéndose a las dimensiones de la guerra en cuanto a tiempo o espacio, en lo que él puede definir como puesta en escena, como drama, como duración, y también hace una relación entre el reportaje documental y su revaloración a través de la presentación o representación de las guerras en la pantalla. Dice Bazin: la guerra y su carácter apocalíptico han dado pie a una revaloración decisiva del reportaje documental. Y es que durante la guerra, los hechos tienen una grandeza y una gravedad excepcionales. Constituyen una puesta en escena colosal frente a la que las de Cleopatra o Intolerancia quedan reducidas a decorados aptos para una gira por provincias. Pero se trata de una puesta en escena real que nos sirve más que una vez. El drama también se interpreta a lo vivo, ya que los figurantes han aceptado morir cuando entran en el campo de batalla de la cámara, como en El esclavo gladiador sobre la pista del circo. Gracias al cine, el mundo realiza una sagaz economía sobre el presupuesto de sus guerras, ya que las utiliza para dos fines: la historia y el cine, como esos productores poco escrupulosos que ruedan un segundo film en los decorados demasiado caros del primero. Pero ya que se presenta la posibilidad, el mundo hace bien aprovechándola. La guerra, con sus cosechas de cadáveres, sus destrucciones inmensas, sus innumerables migraciones, sus campos de concentración, sus bombas atómicas, dejaría en ridículo los esfuerzos de la imaginación que pretendiera reconstruirla. Y de esta introducción hecha por André Bazin podríamos inferir aquella frase que dice que la realidad obviamente supera la ficción. Y si ustedes han visto reportajes de guerra en general y las 7 películas de las que vamos a hablar hoy en este capítulo, se darán cuenta de las dimensiones de la guerra y en particular de la Segunda Guerra Mundial, las cuales sobrepasan toda expectativa. Si ustedes son espectadores que llegan desprevenidos, se darán cuenta ustedes de aquellos movimientos o de aquellas, si no todas, acciones de la guerra, estrategias, avances y batallas que tuvieron lugar en los años que duró la Segunda Guerra Mundial. En las 7 películas se nos están mostrando diferentes estrategias para representar coordenadas espaciotemporales. Semejantes espacios tan grandes, semejantes distancias entre países, semejantes dimensiones entre continentes, entre ciudades, entre todo tipo de geografías. Agrega Bazin más adelante: pero el reportaje de guerra responde sobre todo a otra necesidad, que explica su extraordinaria generalización. La afición a la actualidad, unida a la del cine, no supone otra cosa que la voluntad de presencia del hombre moderno, su necesidad de asistir a la historia, con la que la evolución política, tanto como los medios técnicos de comunicación y de destrucción, le mezclan irremediablemente. Al tiempo de la guerra total corresponde fatalmente el de la historia total. Los gobiernos lo han entendido muy bien y por eso se esfuerzan en darnos el reportaje cinematográfico de todos sus actos históricos. Firma de tratados, reuniones de 3, 4 o 5 grandes, etc. Como la historia no es, sin embargo, un ballet absolutamente previsto de antemano, se hace necesario colocar a su paso el mayor número posible de cámaras para estar seguros de cogerla infragante, históricamente hablando, naturalmente. Y así, las naciones en guerra se han preocupado del equipo cinematográfico de sus ejércitos con el mismo interés que del equipo propiamente militar. El operador debe acompañar al piloto en su misión de bombardeo y al comando en la de desembarco. El armamento del caza incluye una cámara automática entre las 2 ametralladoras. El operador corre tantos riesgos como los soldados, cuya muerte debe fotografiar, aunque sea con peligro de su vida, que no importa nada si la película se salva. La mayor parte de las operaciones militares han incluido una minuciosa preparación cinematográfica.
¿Quién podrá decir en qué medida la eficacia estrictamente militar se distingue del espectáculo que se espera? Roger Linhart imaginaba en una conferencia sobre el documental que la próxima vez el comandante Humphrey Bogart o el sargento Spencer Tracy, interpretando sus propios personajes, serían los protagonistas de algún gran reportaje seminovelado. Un equipo de operadores se encargarían de filmar el curso de las operaciones militares que ellos mandarían realmente con patriótico peligro de su vida. ¿Que todavía no hemos llegado a ese extremo? Pido entonces que se medite sobre el bombardeo del atolón de Bikini y sobre esos, entre comillas, palcos navales a los que no subieron más que los invitados, algo así como para las emisiones cara al público de la televisión, mientras que innumerables cámaras fotografiaban para nosotros el sensacional instante. Pido que se reflexione sobre el proceso en Nuremberg desarrollándose bajo los focos como la reconstrucción de un juicio en un film policíaco. Bazin se detiene en este aspecto fundamental que es pensar la guerra, pensar el teatro de operaciones de la guerra como producción de imágenes al mismo tiempo. Ya lo ha dicho, los aviones y el armamento en general se equipan también con cámaras que van a registrar las imágenes en el momento de los ataques o de los avances. De alguna manera pensemos si esto se conecta con aquel capítulo que ya estudiamos de la ontología de la imagen cinematográfica, en el cual pues recordaremos la posibilidad del cine como herramienta de registro de una huella en el tiempo. Estas naciones se hacen con las imágenes, son también botines de guerra en el evento de que evidentemente van a reescribir la historia dependiendo del resultado de sus acciones. Por otro lado, recordemos que también los reportajes de guerra se valen de las imágenes tomadas en un bando o en el otro, y de la referencia que hace André Bazin acerca del comentario de Roger Linhart sobre Spencer Tracy y Humphrey Bogart, podemos también inferir la consanguinidad de las imágenes, del origen de las mismas, en una maquinaria también que se relaciona con las industrias del cine. Las estrellas de cine, los directores de cine y también los estudios cinematográficos se dieron en la tarea de colaborar con los gobiernos para la obtención o para el montaje de dichas imágenes, por supuesto para su distribución también. Continúa Bazin. Vivimos cada vez en un mundo despellejado por el cine, en un mundo que tiende a mudarse de su propia imagen. Cientos de miles de pantallas nos hacen asistir a la hora de los noticiarios a la formidable descamación que segregan cada día decenas de millares de cámaras. Apenas formada, cae la piel de la historia. ¿Qué noticiario se llamaba antes de la guerra, entre comillas, el ojo del mundo? Hoy, sin embargo, no es ya un título presuntuoso. Innumerables objetivos de Bell Howell espían en todas las encrucijadas de los acontecimientos los signos pintorescos, curiosos o terribles de nuestro destino. Esto lo decía Bazin en 1946. Podrán ustedes hacer las comparaciones particulares con la época en que vivimos y el despliegue de cámaras en las que vive nuestras sociedades actualmente. Continúa Bazin. Entre los films americanos proyectados en París inmediatamente después de la liberación, puede decirse que los únicos que han obtenido un unánime consenso y provocado una admiración sin reticencias son los de la serie Why We Fight, y no solo por su cualidad de introducir un tono nuevo en el arte de la propaganda, un tono mesurado, convincente, sin violencias, didáctico y atractivo a la vez, sino porque, aunque estuvieran únicamente hechos con imágenes de actualidades, lograron ser tan apasionantes como una novela policíaca. Pienso que para el historiador del cine, la serie Why We Fight habrá creado un género nuevo, el documental ideológico de montaje. Y no porque la utilización del montaje sea nueva. Los grandes montadores alemanes o soviéticos habían demostrado desde tiempo atrás lo que se podía conseguir con los documentales, pero estos films de Capra presentan una doble originalidad. Ninguna de las tomas que los componen, excepto algunos records, han sido realizados pensando en estos films. El objeto del montaje es menos el mostrar que el demostrar. Son films abstractos, puramente lógicos, que utilizan paradójicamente el tipo de documento más histórico y más concreto, los noticiarios. Han establecido definitivamente con una perfección imposible de superar que el montaje a posteriori de escenas tomadas de otros films puede alcanzar la flexibilidad y la precisión del lenguaje. Los mejores documentales de montaje no habrán pasado de ser relatos. Estos son un discurso. Volvamos a las palabras de Bazin.
Dice, pero estos films de Capra presentan una doble originalidad. Ninguna de las tomas que los componen, excepto algunos raccords o secuencias que tienen continuidad entre planos, han sido realizados pensando en estos films. O sea que estas imágenes de archivo fueron en principio filmadas por los mismos alemanes, británicos, japoneses, estadounidenses e italianos. Y la segunda, entre comillas, originalidad que detecta Bazin es la creación de un discurso a partir de este material de archivo. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el discurso en la serie de 7 películas Why We Fight? Los 7 capítulos se van a convertir entonces en una justificación de por qué los Estados Unidos y los aliados están peleando en esta Segunda Guerra Mundial y qué están defendiendo. La respuesta y la justificación a la pregunta ¿por qué peleamos? Van a estar debidamente sustentadas en las 7 películas a través de diversas situaciones y episodios a lo largo de la historia de estas distintas naciones y de su enfrentamiento en esa actualidad de la Segunda Guerra Mundial. Y por ende tienen lugar diversas estrategias didácticas, explicativas, analíticas y descriptivas acerca de por qué las naciones están haciendo lo que hacen y cuál sería el panorama futuro que le espera al planeta si se logran los objetivos de estas naciones que están en conflicto. Dice Bazin, la serie Why We Fight y algunos otros documentales americanos y rusos han podido realizarse gracias a la enorme acumulación de reportajes de actualidad, consecuencia de esa casa del acontecimiento que se ha convertido en una institución cada vez más oficial. Hacía falta para lograr estos films realizar una selección enorme de los archivos internacionales de actualidades filmadas y hacía falta que esos archivos fueran lo suficientemente completos para contener un acontecimiento tan íntimo en su carácter histórico como la, entre comillas, giga bailada por Hitler en el cruce de Rethond. Puede decirse que las teorías de Giga Vertov sobre la cámara ojo comienzan a verificarse en un sentido que no estaba previsto por el teórico soviético. La cámara solitaria del cazador de imágenes no podría alcanzar esta omnipresencia en el espacio y en el tiempo que puede conseguirse hoy gracias a inmensas redadas de documentos cinematográficos. Y ahí es necesario pensar también en las nociones de archivo y en el uso de los archivos dependiendo de quién vaya a aprovecharlos. Cómo se pueden usar, reusar, contextualizar e incluso transformar estas imágenes tomadas de los archivos con el fin de construir un discurso. Y agrega Bazin, se han hecho de esta serie todos los elogios que merecía, tanto desde un punto de vista estrictamente cinematográfico como político, pero me parece que nadie se ha detenido suficientemente a analizar los mecanismos intelectual y psicológico que le proporcionan su eficacia pedagógica. Y es importante examinarlo porque su principal resorte me parece singularmente peligroso para el porvenir del espíritu humano y no debería faltar en una historia que se interese por lo que podríamos llamar los, entre comillas, grandes fraudes masivos. El principio de este género de documentales consiste esencialmente en dar a las imágenes la estructura lógica de un discurso y al discurso mismo la credibilidad y la evidencia de la imagen cinematográfica. El espectador padece la ilusión de asistir a una demostración visual cuando se trata en realidad de una sucesión de hechos equívocos que se sostienen gracias al cemento de las palabras que los acompañan. Lo esencial del film no está en la proyección sino en la banda sonora. Se dirá que esto no es nuevo y que en toda ilustración de un texto y en todo documental pedagógico se hace lo mismo. Pero yo no lo creo así porque en esos casos se respeta o bien la primacía de la imagen o la del discurso. Un documental sobre la pesca con red barredera o sobre la construcción de un puente muestra y explica. No hay allí ninguna superchería intelectual. Los distintos valores intrínsecos de la imagen y de la palabra permanecen. Aquí, por el contrario, el film descansa, de hecho, sobre una subordinación absolutamente distinta. Se hace necesario entender que estoy planteando un problema de método y no de tono. No pongo en duda la buena fundamentación de los argumentos ni el derecho que tienen a convencernos, sino solamente la licitud del procedimiento empleado. Estos films que se benefician del prejuicio favorable de hacer un llamamiento a la buena lógica, a la razón, a la evidencia de los hechos, descansa en realidad sobre una gran confusión de valores, un abuso de la psicología, de la credibilidad y de la percepción. Se podrían analizar detenidamente algunas secuencias,
como las de la batalla frente a Moscú, tercer film de la serie, el comentario expone claramente los hechos: retroceso de los rusos, avance alemán, resistencia rusa, estabilización del frente sobre las últimas líneas del repliegue y contraataque ruso. Es evidente que una batalla de esta amplitud no podría ser fotografiada y que no se ha podido operar más que con tomas muy fragmentarias. El trabajo del montador ha tenido que consistir esencialmente en escoger noticiarios alemanes que hemos de suponer han sido tomados ante Moscú y que correspondan a la impresión de un ataque victorioso. Rápidos movimientos de los infantes, carros al asalto, cadáveres rusos en la nieve, y después para el contraataque ruso encontrar tomas impresionantes del despliegue de la infantería con la precaución de orientarla sobre la pantalla en dirección contraria a las tomas precedentes. La inteligencia utiliza estos elementos en apariencia concretos como esquemas abstractos y reconstruyen una batalla ideal, creando la ilusión de que se la está presenciando tan de verdad como si se tratara de un simple duelo. He escogido a propósito un suceso en el que esta esquematización concreta resultaba inevitable y totalmente justificada, ya que la batalla fue realmente perdida por los alemanes. Pero si consideramos por separado el procedimiento, no es difícil comprender que se nos puede convencer igualmente de que asistimos a acontecimientos cuyo desarrollo y sentido son totalmente imaginarios. Se dirá entonces que tenemos al menos la garantía de la honestidad moral de los autores. Pero esa honestidad no puede referirse más que al fin, ya que la estructura misma de los medios los hace completamente ilusorios. Bazin se detiene en el peligro que pueden representar estas estrategias de montaje para la creación de discursos futuros. Como lo acabamos de leer, si bien él pudo constatar, y se pudo constatar a través de diversas fuentes, que la derrota de los alemanes en Moscú fue real, el peligro estaría entonces en que se usen estrategias similares de montaje, pero para recrear falsas victorias o resultados distintos a los resultados de la, entre comillas, realidad. Les hago la invitación a pensar en aquellas secuencias de conflictos bélicos, quizás recientes, de los que ustedes hayan sabido que han resultado totalmente falsos a través de acomodar o yuxtaponer imágenes que nada tiene que ver entre ellas. Por ejemplo, el hacer pasar por imágenes de una ciudad en guerra, imágenes de otra ciudad, de otra guerra, de otro conflicto, el haber tratado de ilustrar una situación bélica de un conflicto en particular, usando imágenes que pertenecían originalmente a otro contexto, a otra ciudad o a otra época. Secuencias que hayan podido ser desenmascaradas como falsas o trucadas, secuencias que originalmente pertenecieron a otros contextos y que hayan sido acomodadas también a la fuerza. Les hago la invitación a ver por primera vez o nuevamente estas películas de la serie Why We Fight, si es posible en compañía de personas pertenecientes a varias disciplinas. De ser posible, sería ideal ver estas series, por supuesto, en la compañía de cineastas, documentalistas, historiadores y otros representantes de las ciencias humanas, para tratar de sacar de todas las disciplinas diversos tipos de ideas en cuanto a la presentación y representación de los acontecimientos que tuvieron lugar. También es necesario preguntarse por las maneras en que se narra, por las maneras en que diversos acontecimientos se omiten y por supuesto por el orden en que están siendo representadas a lo largo de estos 7 episodios de Why We Fight. ¿Cuáles son aquellos procedimientos en los cuales se apela al uso de la razón o de la emoción en este tipo de películas? ¿Qué opinan ustedes acerca de la manera en que se representan las diversas culturas? ¿Se está precisamente recurriendo a la generalización, a la creación de estereotipos? ¿O precisamente se está cuestionando la generalización y la creación de estereotipos dentro de los mismos discursos que se nos están presentando? Continúa Bazin. Las tomas utilizadas en estos films son en cierta medida hechos históricos en bruto. Creemos espontáneamente en los hechos, pero la crítica moderna ha establecido suficientemente que no tienen otro sentido que el que les da el espíritu humano. Hasta la fotografía, el, entre comillas, hecho histórico, era reconstruido a partir de los documentos y el espíritu y el lenguaje intervenían 2 veces. En la reconstrucción misma del acontecimiento y en la tesis histórica en la que se insertaba. Con el cine podemos citar los hechos, diría que en carne y hueso, pero ¿pueden testimoniar sobre otra cosa que ellos mismos, sobre algo distinto de su propia historia? Detengámonos en esa pregunta que hace Bazin.
Con el cine podemos citar los hechos, diría que en carne y hueso, pero ¿pueden testimoniar sobre otra cosa que ellos mismos? ¿Sobre algo distinto de su propia historia? Esta es una pregunta que también se le puede hacer a cualquier material de archivo. ¿Puede testimoniar sobre algo que no sea ellos mismos? ¿Sobre algo distinto de su propia historia? ¿Pueden darnos información aquellos materiales sobre otros elementos que no están tan en la superficie? ¿Se puede inferir otro tipo de información de otra índole? Por eso puede ser importante ver este tipo de películas con personas de muchas disciplinas para enriquecer la mirada o las miradas que se pueda tener acerca de los mismos acontecimientos, pero sobre todo de los materiales de archivo. Con los mismos materiales de archivo es posible crear otro tipo de discursos, es posible llegar a otro tipo de conocimientos. Y agrega Bazán: creo que lejos de proporcionar a las ciencias históricas un progreso hacia la objetividad, el cine les da precisamente por su realismo un suplementario poder de ilusión. Ese comentador invisible que el espectador olvida contemplando los admirables montajes de Capra es el historiador de las masas del mañana. Es el ventrílocuo de toda esta formidable prosopopeya que se prepara en los archivos cinematográficos del mundo entero, capaz de resucitar a voluntad hombres y acontecimientos. Y mis amigos y amigas documentalistas se estarán preguntando por otros diversos tipos de estrategias, por otros diversos tipos de opciones en cuanto al uso de las imágenes de archivo para la creación de discursos. ¿Qué otros referentes han tenido lugar en las últimas décadas en cuanto a los discursos de acontecimientos bélicos, en cuanto al estudio de las guerras y conflictos armados, en cuanto a la creación de discursos por las naciones, en cuanto a los mismos acontecimientos? Esto ha sido todo por hoy. Les hago nuevamente la invitación a revisar estas 7 películas de la serie Why We Fight de Frank Capra y Anatol Litvak, y les invito también a reflexionar sobre los acontecimientos presentados o representados en esas películas y cómo le han dado forma a los diversos discursos que también tenemos en nuestro mundo actual. Y gracias por suscribirse a Cines de Arte y Autores. Nos veremos la próxima semana con otro texto de ¿Qué es el cine? De André Bazin, 1966.